¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Espero que todos estén bien. Estamos grabando estos videos para explicar los solas de la iglesia cristiana, de la iglesia verdadera. Ya estudiamos sola gracia, solo por la gracia, sola fide, solo por medio de la fe, sola escritura, solo la palabra de Dios. Hoy estudiamos solus Christus, solo Jesucristo. Jesús es suficiente para nosotros, no necesitamos nada más. Cristo es el único camino para llegar a Dios. Déjeme comenzar así. Miren, la manera en cómo tenemos los cultos se llama liturgia. Cada iglesia tiene su propia liturgia. Algunas iglesias cantan 2 horas y luego 15 minutos de predicación y luego una hora de administración. Hay congregaciones que son muy quietos, cantan con órganos y puros himnos del año 1500. De hecho, a lo largo de la historia, la liturgia ha sufrido varios cambios, muchos cambios. El que usamos nosotros, nuestra liturgia, nuestra iglesia, no es el único que existe. Y usted no debe pensar que es el único y el mejor. No, la verdad es que no. Hay iglesias que les gusta tener música de norteña, a otros les gusta música baladas, música clásica, música instrumental y así. Hay diferentes. Mm, Nosotros no somos, nuestra liturgia no es la única que existe. El problema está en que alguien venga a la iglesia y salga diciendo, como que algo le faltó al culto. Eso es lo grave, porque cuando venimos al culto, venimos a encontrarnos con Cristo, no a escuchar la alabanza, no a ver el estilo ni la liturgia. Venimos a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y la persona que dice, algo le faltó al culto, como que no me sentí muy bien. Es que no he entendido que el culto es venir a tener un encuentro con Cristo. Y Jesucristo ahí estuvo, pero la persona no quiso tener ese encuentro con Cristo. Ah, qué triste. Qué triste que alguien salga diciendo como que me hizo falta algo. Pues eso se trata el mensaje de hoy. Solo Cristo. Este solo de la reforma es el pilar de la fe cristiana. Solo Cristo. Estoy seguro de que todos los evangélicos del mundo aceptamos esta sola de la reforma, pero corremos el riesgo de creer que lo sabemos y no es verdad. Ya estudiamos sola escritura, pero en algunas iglesias en sus cultos no hay nada de escritura. Ya estudiamos sola gracia, pero hay iglesias donde no sirve gracia nada, solamente puro esfuerzo humano. Ya estudiamos sola fide, pero hay cristianos que creen más en otras cosas como sueños, visiones y manifestaciones de éxtasis. Y lo peor, creen en sus propias obras. Hoy estudiamos solo Cristo, así que por favor no concluyamos de que ya lo sabemos y que todo el mundo lo sabe, porque no queremos que lo sepan, queremos que lo vivan, que todos vivamos solo Cristo. Y usted y yo no estamos de acuerdo en temas, podemos no estar de acuerdo en temas así como la segunda venida, el milenio, el final del mundo, los dones tal vez, o cómo celebrar la Santa Cena, o cómo llevar la alabanza, tal vez no podemos estar de acuerdo, pero no podemos no estar de acuerdo en que es solo Cristo. Todos debemos, los cristianos verdaderos, debemos de entender este principio. Cualquier distorsión de esto, ese sí es un gran problema. Hoy estudiamos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, del 8 al 23, dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiestas, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques,
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, del 8 al 23. Hay algunas enseñanzas muy básicas que tenemos que tomar aquí pensando en solo Cristo. Número 1. Cuidado con el intelectualismo. Cuidado con sumarle a Cristo, a solo Cristo, algo más. Por eso Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está clarísimo que alguien, es decir, una fuerza del mal, está tratando de confundirnos en las doctrinas, especialmente en esta. Y la estrategia que utiliza es el orgullo intelectual, o sea, filosofías. Y muy sutil. ¿A qué le suena sutileza? Algo que se parece, es sutil y cuando menos piensas ya te lo tragaste. No es una mentira clara, no es algo aberrante, diabólico, no, es sutil. No te das cuenta, pero cuando menos piensas ya estás en eso. Se trata de humanismo, es decir, posturas, ideas, tradiciones inventadas por los hombres y no fundamentadas en la palabra de Dios. Se trata de ideas muy básicas del mundo, aceptadas por la mayoría, pero contrarias a la voluntad de Dios. Estoy muy seguro que el problema de Pablo, que Pablo está atacando aquí en la carta a los Colosenses, es el gnosticismo. Debo decirles que el gnosticismo surgió dentro de la iglesia cristiana, no surgió de afuera de la iglesia, sino que algunos grecorromanos se convirtieron al cristianismo y querían meter sus ideas grecorromanas, platónicas, aristotélicas, a la idea del cristianismo. Entonces, este gnosticismo es una filosofía hecha dentro de la iglesia. Algunos que se convirtieron tenían sus pensamientos todavía helénicos, es decir, griegos, y querían mezclarlos con la fe cristiana, con sus ideas que traían de allá. Creían que lo espiritual de Dios no se puede juntar con lo material. Por eso decían que Jesús era un espíritu y no carne. Incluso en el Evangelio de Santiago, que por cierto es un libro apócrifo, dice que cuando Jesús caminaba por la playa no dejaba huellas porque Jesús no era humano, no tenía carne, era un espíritu. Y como decían que el cuerpo es malo y no nos podemos separar de él, pues entonces hay que darle rienda suelta. Y se portaban muy mal y eran muy inmorales. Estos gnósticos eran muy inmorales. Lo peor es que se creían muy sabios, que tenían un gran conocimiento superior a los demás cristianos. Por eso se llaman gnósticos, de pensamiento. Significa conocimiento. Decían que profundizaban en las doctrinas y que los ángeles les hablaban y que les revelaban cosas. Pues Pablo contradice y los corrige. Y también Juan también en Juan 1.14 les dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Están atacando a los gnósticos. Este gnosticismo es una de las primeras herejías dentro del cristianismo. En resumen, el gnosticismo añadía a Cristo el conocimiento, las experiencias sobrenaturales con los ángeles, un encuentro especial y profundo con Dios. Es decir, Cristo no era suficiente según ellos. Querían tener experiencias con ángeles o tener pensamientos filosóficos profundos. Por eso Pablo dice que nadie los engañe con ideas sutiles, con filosofías huecas. Cuidado, hermanos. Me parece que hoy en día en las iglesias hay algo muy parecido. Hoy está mucho de moda eso de los ángeles y hablar con ángeles, o que vino un ángel y me dijo. Hermanos, un ángel es un mensajero. Y si necesitas que te mande un mensajero Dios, es porque no estás en contacto con Dios. Y si no hablas directamente con Dios, entonces el ángel con el que estás hablando es un ángel caído. Cuidado, tú y yo podemos tener una conversación directa con Dios y no necesitamos ángeles intermediarios. Por eso el velo del templo se rasgó cuando Jesucristo estuvo crucificado ahí y murió. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ya tenemos acceso directo al Padre. Y la respuesta de Pablo es contundente. Según de Colosenses 2, del 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo Dios está en Cristo, es decir, Cristo es Dios. Por eso solo Cristo. No necesitamos nada más que a Cristo, Él es todo. No necesitamos añadir nada, ni conocimiento, ni revelaciones, ni hablar con ángeles, solo Cristo. En Cristo y solo Cristo está la salvación. Si tienes a Cristo no necesitas nada más. Aunque algunos salen del culto diciendo como que me faltó algo. Es que hay gente que necesita escándalo, música fuerte, sudar de tantos brincos que daban, bailar al ir a dar la ofrenda, o que le saquen demonios, o que lo tumben, o que oren por él, o que le pongan aceite, o que algo suceda ahí. La gente quiere eso. Pero no necesitamos nada de eso, ni ángeles, ni viajes astrales, ni experiencias de éxtasis,
porque el conocimiento más pleno de Dios es Cristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. Cristo es decir, no podemos conocer a Dios tanto como cuando conocemos a Cristo. Cuando Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que no necesitamos sabiondez, necesitamos a Cristo, solamente a Cristo. Número 1, cuidado con el intelectualismo. Número 2, cuidado con el legalismo. El legalismo se expresa en santurronería. Dice el versículo 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es el legalismo? Es la pasión por cumplir las minucias de la interpretación de la ley. El legalismo hace que la gente viva con una ética exterior, es decir, se preocupa solo por las apariencias, pero no con la transformación de su interior. Cuando se es legalista se vive reprimido, lo cual es muy diferente a ser santo. El legalista vive absteniéndose de cosas que anhela tener, o ser, o saber, pero no lo puede hacer porque son prohibidas y entonces es infeliz y no disfruta de nada, no disfruta la vida cristiana. El legalismo hace esclavas a las personas. Hay congregaciones donde no se permite a la mujer usar pantalón, ni maquillaje, ni joyas, ni peinados raros. Pero cuando esas mujeres van al trabajo, pues llevan pantalón, aretes, se pintan más de lo que pueden. Entonces, ¿de qué se trata? La Biblia dice que si lo anhelas o lo deseas, ya pecaste. Pues si lo anhelan y luego no se lo ponen ni lo disfrutan, pues no sé, mejor háganlo. Mejor atáscate, ¿no? De todos modos ya pecaste, algo así. O mejor aún, miren la respuesta del apóstol Pablo. Como el legalismo pretende añadir a la fe rituales, reglas y minucias de la ley, la respuesta de Pablo es que Dios nos ha circuncidado el corazón, no el cuerpo, y nos ha sepultado, sumergido, revestido en Cristo. Y el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder se efectuó en nosotros para transformarnos, para hacernos diferentes. Así que la santidad no es que yo tenga una lista de prohibiciones, qué sí hacer y qué no hacer, no. Más bien, no tengo listas de prohibiciones, sino porque Cristo está en nuestra vida y me cambia. Hay ciertas cosas que ya, como Cristo está en mi vida, ya ni se me antojan. Y ahora hago cosas buenas porque estoy siendo transformado por Dios. Es decir, para los cristianos, la santidad no es que yo tenga una lista de provisiones, que tengo que cumplir a la fuerza. Eso no es santidad, eso es infelicidad. Pero los cristianos, Cristo vive en nosotros. Y Dios nos va transformando y ahora las cosas que deseo, que se me antojan, que quiero, pues no son las mías, sino son las que Cristo quiere, desea y se le antojan. Hay personas que con mucha fuerza de voluntad podrían someterse a reglas, a obligaciones y podrían comportarse como algo más o menos bueno. Pero si por dentro están mal, ¿de qué sirve eso entonces? Pablo dice, ¿de qué sirve el legalismo? Mejor deja que Cristo te transforme acá adentro y te haga una mejor persona. Y que te portes bien, no porque esté prohibido portarte mal, sino porque es tu naturaleza portarte bien, porque Dios te está transformando a través de su Espíritu. Y también Pablo nos dice que el legalismo se expresa en santurronería. Dice el versículo 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjenme explicarles. Lo grave del legalismo es el orgullo humanista. De hecho, el orgullo espiritual es el peor de los orgullos. Si te sientes orgulloso de que tus hijos de tus hijos, pues no hay tanto problema con eso, aunque también está mal. O sentirte orgulloso de tu esposa, bueno, pues no hay tanto problema. Pero, oye, sentirte orgulloso de que eres muy santo, algo está mal. Sentirte orgulloso de que eres muy espiritual, algo está mal. Ser de esos que piensan que Dios se sacó la lotería contigo, esos que dicen, qué suerte tiene Dios de haberme salvado. Eso lo dijo Guillermo Maldonado. Terrible. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y eso es lo que produce el legalismo santurrón, que se enfoca en lo que yo puedo hacer por Dios, en lugar de enfocarse en lo que Dios puede hacer por mí, y de hecho ya lo hizo, salvarnos. Y Pablo incluye en este pasaje una de las verdades más hermosas y la manera como lo dice es muy especial. Es la metáfora de la sentencia judicial. Dice,
anulando el acta y los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Dice que el Señor clavó en la cruz el acta de derecho penal divino con respecto a nosotros que decía culpable. Es decir, había un papel que por ahí, que tiene todo escrito el pasado de mi vida, en donde Satanás, que es el acusador, revela todos mis pecados. Y entonces Satanás va con esa acta y la lleva con Dios. Y la sentencia final sobre mí fue culpable. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, así es que yo merecía la muerte. Pero en eso, cuando Satanás está acusándome delante de Dios por todos mis pecados, porque sí es cierto que tengo esa acta de decretos, en eso llega Jesucristo y agarra la sentencia que dice culpable en mi contra y la llevó a la cruz del Calvario y la clavó con él. Y se me preguntan, ¿dónde quedó la sentencia? Yo les digo, no existe. Jesús la borró con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces no soy culpable porque Cristo, que era inocente, murió por mí. ¿No es contundente eso? Por eso Pablo le dice a los legalistas, ¿por qué hablan de que ustedes se portan bien, de que son muy buenos? ¿Por qué no mejor piensan en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? O sea, no pienses en lo que tú haces, sino piensa en lo que Jesús hizo por ti. Agarró tu decreto de culpabilidad y lo clavó en la cruz. De eso deberías de gloriarte, en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que tú puedes hacer por Dios. Dejemos el legalismo. Y luego hay una metáfora más, la metáfora de la victoria contundente. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Déjeme contar lo que a menudo pasaba en el mundo antiguo. Roma conquistaba otros pueblos y luego venían de manera victoriosa trayendo a los esclavos que habían conquistado y hacían un desfile por el pueblo con el general del ejército romano enfrente, arriba de su caballo, victorioso, entraba primero. Pues Pablo dice que Cristo, nuestro rey, hizo eso con el diablo y las potestades que le pertenecen, que nos tenían esclavizados, los venció y los exhibió públicamente para que sepamos que nunca más tendrán dominio sobre nosotros. No solo que hemos sido liberados de esos poderes, sino que esos poderes han sido destruidos para siempre. Así es que querer sumar el legalismo, nuestra bondad, nuestra trayectoria religiosa es un error. No es lo que yo hago por Dios, es lo que Dios hizo por mí. Así que si en algo de gloriarme es de lo que Él hizo. La respuesta de Pablo es que no es cuestión nuestra, no es nuestra habilidad, no es nuestro esfuerzo, es el poder de Dios y su gracia sobre nosotros. Cuidado con el legalismo. Número uno, cuidado con el intelectualismo. Número 2, cuidado con el legalismo. Y número 3, cuidado con el evangelio de las obras. Cuidado con querer hacer obras y pretender que nos ganamos la bendición por nuestras obras. Versículos 16 al 17. Por tanto, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El evangelio de las obras tiene que ver con la postura superficial sobre la vida cristiana. Se trata de considerar las acciones y las omisiones que de acuerdo a la religión se deben hacer o no hacer, pero ignoran el significado del mandamiento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos mandamientos, muchos rituales. El cordero que se sacrificaba antes, significaba a Cristo, representaba a Cristo. El aceite que se rociaba sobre el sacerdote para ungirlo significaba el Espíritu Santo sobre nuestra vida. El arca del pacto, el arco iris después del diluvio, todo simbolizaba algo. Y hay una regla en el Antiguo Testamento que se llama el sábado. El Señor creó todos los días y descansó el séptimo día y ordenó a su pueblo que descansaran el séptimo día y que santificaran ese día, que ninguna obra debían hacer en ese día. Los judíos pensaron que se trataba de un descanso espiritual y ese día iban al templo o a las sinagogas y era un día para estar con Dios. Pero cuando vino Cristo a la tierra, fue acusado de violar el sábado porque sí hizo trabajos en sábado. Acusaron a Jesús porque no había entendido que esa era sombra. Los judíos no habían entendido que eso del sábado era una sombra de lo que va a venir. Si yo pierdo mi sombra, pues no importa. Peter Pan perdió su sombra y cuando la encontró Wendy se la tuvo que coser con hilo o aguja e hilo. La sombra no es nada, es solamente una evidencia de un cuerpo real. Pablo dice, todo eso era sombra. Lo del Antiguo Testamento era una sombra, pero el cuerpo es Cristo. Es decir, ya tenemos lo real. Pero ustedes quieren seguir con la sombra. Solo Cristo. Cristo es lo real. No necesitamos la sombra. Algunos se esfuerzan en guardar el sábado porque creen que con eso agradan a Dios. Pero están violando el sábado porque el sábado significa que descansan en Dios. No luchas por salvarte, porque no puedes. Sábado es que descansas en Dios cuando Él te salva y te está santificando. Por eso, ¿saben cuándo es sábado para mí? Hoy y mañana y el otro día y pasado mañana y en 3 días más. Será mi sábado, mi sabbat espiritual.
Así que yo guardo el sábado todos los días porque todos los días descanso en Dios, porque todos los días dependo de Cristo, porque es solo Cristo. El Evangelio de las Obras trata de añadirle a Cristo dietas basadas en obras religiosas, obligatoriedad de cumplir celebraciones religiosas, pasión por realizar rituales religiosos, añadirse a tradiciones. Pues la respuesta de Pablo es que la ley de Dios tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Si no nos lleva a Cristo, estamos perdidos. Pero si la ley nos lleva a Cristo, ya la hicimos. Así que no vivimos como reprimidos, sino como libres. No vivimos como títeres de la ley, sino renovados, transformados por Cristo. Nuestra ética es simple. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Porque estamos en Cristo, lo necesitamos a Él y nada más que a Él. Si algunos batallan para entender la voluntad de Dios, es bien fácil, se los voy a decir. La voluntad de Dios para tu vida es: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Algunos solamente quieren la segunda parte: Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero no ven la primera parte: deleítate. Si yo me deleito en Dios, si vivo en Él, en su Hijo Jesucristo, entonces su voluntad de Dios es lo que se me antoja, porque Él pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si ando chacoteando con el mundo, si ando coqueteando con el mundo, pues se me va a antojar muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Pero si me estoy deleitando en Dios, si vivo en comunión íntima con Dios, es decir, cada momento en mi vida con Dios, pues se me va a antojar solo lo que es agradable para Dios. Si te deleitas en Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que se te antoja, lo que tú quieres, porque lo único que vas a querer es lo que Él quiere. Hay gente que se cree súper santa porque no toman café de ciertas compañías, o porque hay gente que no compra carros de un tipo de marca porque dicen que tiene símbolos satánicos. Hay gente que no compra cierto tipo de cobijas de cierta marca porque dicen que el dueño es del diablo. Está bien, si no quieren hacer nada de eso, pues, pero no me venga con que son muy espirituales por hacer esas cosas. No me venga con que los demás que sí usan esas cobijas y compran ese tipo de carros y que sí toman ese tipo de café son carnales, porque entonces estás sumándole algo a Cristo. Solo Cristo, no le sumes nada más. Si lo haces así es por tu conciencia, adelante. Pero si no comes barbacoa, pues adelante. Si no comes morcilla o tacos de tripas, adelante. Pero no juzgues a los que sí comemos y disfrutamos de comer los taquitos de tripas con salsa extra. No nos juzgues. Cuidado con el legalismo, cuidado con esas cosas tan rituales, cuidado con el evangelio y las obras, cuidado con creer que porque haces cosas te ganas la bendición de Dios. Y número 4, cuidado con el misticismo, versículo 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, 18 al 19. Pablo dice que el que se empieza a apartar de la iglesia es señal de que algo está mal en su vida, porque Dios nos mantiene juntos. Por eso menciona las coyunturas y los ligamentos, porque estamos juntos como un cuerpo. El que se empieza a apartar de la iglesia, algo está mal en su vida. El misticismo que Pablo está atacando aquí presumía de una piadosa humildad cuando en verdad era orgullo espiritual. Alardeaban de experiencias con ángeles sobrenaturales y tenían contacto con espíritus y no sé qué más. ¿No es cierto que hay gente que nos ve feo porque somos cristianos? ¿No es cierto que hay gente que nos ve feo porque piensan que no hemos recibido el Espíritu Santo o que somos muy presumidos? No sé. El misticismo añade a Cristo experiencias de éxtasis, supuestamente sobrenaturales, enseñanzas ocultas y secretas, enseñanzas que se consiguen fuera de la iglesia. En este caso, la respuesta de Pablo es para nosotros. No dejemos que nos quiten el gozo de ser cristianos con sus orgullosas y vacías ideas que ni ellos entienden. Cuidado con el misticismo. Cristo no es misterioso. La Biblia no es misteriosa. No hay misticismo en el Evangelio. Cuidado con las cosas misteriosas, esas cosas de dones sobrenaturales y experiencias de éxtasis. Cuidado con eso. Solo Cristo. No necesitamos nada más. Solo Cristo. Número 5. Cuidado con el moralismo. Otro tipo de santurronería. Versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno en cuanto a los apetitos de la carne. Conocemos a personas así en nuestro tiempo. Podemos decir que se trata de una postura que integra todo lo anterior y trata de un moralismo que añade la fe en Cristo, es decir, provisiones y mandatos, abstenciones basadas en la religiosidad, hábitos religiosos, sacrificios dolorosos. Creemos que con eso ganamos a Dios. La respuesta de Pablo es contundente. Nada de eso tiene poder contra la carne. No me hace santo, no soy más cristiano porque cumplo ciertos rituales. Porque hay gente que se la pasa diciendo que no hagas esto, que no hagas aquello. Hay gente que dice que ir al cine es pecado. Y peor si son las películas de Harry Potter y El Señor de los Anillos y esas cosas. No estoy tampoco a favor de eso, pero no hay que satanizarlo eso. Cuidado, hay personas sin Cristo que pueden hacer todo eso también. Así es que, hermanos, solo Cristo. Pablo condena todas esas cosas: conocimiento, abstenciones, rituales, tradiciones, buenas obras, moralismo. ¿Por qué? ¿Por qué condena Pablo eso? Porque están ocultando la verdad de Cristo. Solo Cristo. Ahora, déjenme decirles el desafío para nosotros. En este discurso de Pablo, eh, Pablo exalta a Cristo como única necesidad de nuestra vida, como nuestra única ayuda, como nuestro todo, incluso como suficiente. Jesús es suficiente, no necesitamos nada más. Paul Washer dice: Jesús no es lo único que necesitas, es lo único que tienes. Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Jesús es único y suficiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos los solas tienen sentido por este solo Cristo. En ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tristemente, muchos pretenden añadir buenas obras, revelaciones, unciones, declaraciones, vida austera, rituales, abstenciones, entrega de dinero, hacer pactos, ayunos, largas horas de alabanza, danzas, largos periodos de oración, creación de grandes mega iglesias, peregrinaciones, encuentros, explosiones de emociones, etc. Y al hacer todas estas cosas se sienten muy bien con ellos mismos. Algunos se creen gigantes o héroes de la fe por lo que hacen, pero ignoran que la fe y la vida cristiana tienen que ver con Cristo y solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe y de todo pensamiento religioso. Cristo y solo Cristo es la respuesta, sin ninguna añadidura. Ante esta verdad, digamos como Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Hermanos, vivamos a Cristo y no pretendamos añadir a nuestra fe religiosidad. Es bueno hacer cosas, portarnos bien, tener fe, orar, etc., pero todo lo hace Él en nosotros. Hermanos, vivamos a Cristo y no pretendamos añadir a nuestra fe experiencias. La vida sobrenatural es vivir con Cristo y solo con Cristo. Hermanos, vivamos a Cristo y no pretendamos añadir a nuestra fe humanismo. Cristo debe ser el centro, no el ser humano es el centro. No le diga a la gente que tiene que venir a la iglesia para ser cristiano, eso no es cierto. Es al revés, no le diga a la gente que tiene que cambiar para ser cristiano, eso no es cierto, es al revés. Se es cristiano